Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La guerra entre Satanás y Dios. Vamos a entender esta realidad espiritual porque es una realidad que a través de la historia nos demuestra cómo el ser humano vive su vida. Esta viene a ser una realidad que entonces refleja tanto tu vida, tu presente, como el mío. Y entonces miremos nuestra historia y veamos cómo a través de los evangelios, en Lucas capítulo 11, versos del 14 al 28, cómo esta historia, cómo estos personajes nos demuestran esta realidad que tú y yo estamos viviendo hoy. Entonces así seremos empoderados en el entendimiento tanto de la historia como de la naturaleza de cada ser humano. Cómo entonces tú y yo conocernos a nosotros mismos mejor para en ese empoderamiento que ese conocimiento nos da, entonces hoy vivamos y veamos cómo realmente dentro de nosotros Dios, el hombre más fuerte, destruye, derrota, gana la guerra de la historia, la guerra espiritual contra ese hombre y la fuerza que representa a Satanás. Entonces vamos a ver ciertos de estos versos y entenderlos. Así que comienzo, no los voy a leer todos, pero voy a seleccionar algunos. Comienzo en mi Biblia, dice subtítulo, y dice Jesús y el príncipe de los demonios, el subtítulo. Verso 14 dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Aquí vemos un principio significativo, porque nos dice que este demonio causaba que este hombre no pudiese hablar. Entonces, entender este principio y entender estos conceptos, términos o este lenguaje figurativo nos hará entender un principio histórico universal y yo diría que el más significativo para nuestro presente. Porque aquí nos demuestra claramente lo que nosotros llamaríamos la segunda venida de Cristo. Y esta viene a ser una de muchas historias que demuestran, revelan, enseñan esa realidad espiritual. Entonces vamos a ver el estado de este personaje, un hombre que no podía hablar. ¿Qué representa entonces hablar? Primero, miremos lo que un demonio representa. Y aquí tengo unas notas que estuve tomando porque estoy estudiando Primera de Pedro y voy a hacer unos videos en relación a ello. Y aquí puse unas notas concernientes a lo que demonios a través de la historia, espiritualmente hablando. Recuerda, para muchos cuando escuchan demonios es huestes espirituales de maldad, seres, entidades externas que existen, invisibles y toda esa mentalidad. Pero no entendamos estos conceptos espiritualmente, porque está entonces hablando de realidades que suceden dentro del ser humano y cómo desde la historia estas realidades entonces en cuentos, en parábolas, en enseñanzas, se personificaron, se le dieron entidades, se le dieron formas a través de ilustraciones para que denotaran una realidad interna.
Demonios vienen a ser pensamientos. Por eso el terreno de los espíritus es la mente. Y por eso te comparto, demonios vienen a ser pensamientos, espíritus inmundos, esas potestades son nuestros pensamientos. Y aquí es donde viene esa lucha espiritual dentro del ser, dentro del alma, como diríamos. Por eso pensamientos malos vienen a ser pensamientos impuros, vienen a ser espíritus malignos. Y estos vienen a ser entonces, por una lista, y aquí entonces tengo una pequeña lista de cómo se desarrollan estos espíritus o pensamientos malos dentro de uno. Pues tenemos que mirar desde que nacimos. Nosotros fuimos condicionados por nuestro sistema sociopolítico y nuestras tradiciones. También nosotros entonces, ahí es donde da nacimiento en ese desarrollo de nuestra vida a lo que llamamos esa naturaleza egocéntrica, a ese yoísmo interior que ahora desde que nacimos, el panorama de nuestro mundo y nuestro presente, uno siempre está buscando cuál es mi beneficio, cuál es mi inmediata gratificación. Y todo eso condiciona nuestra vida a esa mentalidad demoníaca, a esa mentalidad, a esa serie de pensamientos que entonces causan las acciones que resultan en el mal, en lo que se llama pecado. Y por eso a través de nuestra vida que hemos tenido muchas experiencias que entonces nos han categorizado y nos han marcado. Y esas experiencias de nuestro pasado en nuestro presente se pueden levantar inmediatamente como pensamientos, como recuerdos, como memorias que inmediatamente de la nada se vienen y entonces causan ese sentir del pasado. Si fue una emoción o una experiencia difícil, trágica, en el presente se levanta y causa ese mismo ser emocional y eso puede cautivar en el presente al ser. Y a eso se refiere, porque en esa mentalidad, ¿ves? Viene a ser esa posición de este hombre que no podía hablar, ¿ves? No tenía la capacidad en sí mismo. ¿Por qué? Porque en su estado presente, su mente, su ser estaba cautivo. Estaba oprimido, como nos dice la historia, por Satanás, que representa un hombre fuerte. En la parábola o en la historia, cuando continuamos en los versos. Y por eso entonces, aquí viene esta gran enseñanza, como nos dice el verso. A volver allá, Lucas capítulo 11. Entonces nos dice que que no podía hablar. Y recuerda, no podía hablar es simbólicamente, es esa persona que en su estado presente no puede actuar justamente. ¿Por qué? Porque un reino dividido no puede subsistir. Cuando una persona tiene una mentalidad que predomina en sí, pues va a actuar de acuerdo a la mentalidad que tiene en su presente. Y sus acciones van a ir por ley, conforme a esa realidad, a esa naturaleza que lo está gobernando. Y por eso no puede. Y por eso entonces vemos este proceso natural. Cuando entonces ahora un hombre más fuerte, vemos que ese hombre fuerte representa a Satanás, representa a ese poder interno, representa a todo lo que la persona en su presente es y cómo ha sido condicionada y formalizada.
Eso representa a una persona, ese ser, esa mentalidad en esta historia representa a un ser poderoso, representa a Satanás, representa a esa realidad adversa, ese ser en oscuridad. La palabra Satán en hebreo simplemente significa adversario. Por eso aquí esta guerra espiritual, porque cuando el ser humano en su naturaleza humana está en esa condición, está empoderado por ese ser egoísta, por ese ser adversario satánico. Y por eso entonces vemos esta guerra espiritual. Ahora el hombre más fuerte, Dios, su reino, su espíritu, su poder. ¿Y cómo eso sucede? Vemos en el proceso de la historia cómo nos cuenta. Cuando Jesús vino a la persona, entonces Jesús causó la liberación. Vemos que a través del ministerio de Jesús eso es lo que sucedió. Cómo Jesús a través de sus palabras de vida, a través de sus enseñanzas, vino a causar el nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento refiriéndose a una nueva información que ahora iba y tenía el poder para sobrepasar toda aquella vieja mentalidad que gobernaba la vida de la persona. Y por eso en esta historia eso se le llama un hombre más fuerte, un espíritu, una realidad, verdades de la vida. Por eso vemos cómo Jesús a través del Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, vemos el tipo de enseñanzas que Jesús vino a traer a los suyos y vimos toda la corrección. Decía, en su ley, Moisés, sus profetas dijeron esto, esto y esto. Pero después él decía, mas yo os digo. ¿Ves? Un nuevo mandamiento os doy. ¿Ves? Aquí él estaba demostrando esa realidad de vida más poderosa, para que ahora, naturalmente, cuando los seres humanos fueran recibiendo esa información y comenzaran a asimilarla, a aceptarla, entonces causaría dentro de ellos ese cambio natural, ese empoderamiento de un nuevo espíritu, de una nueva fuerza mayor. Ahora unos nuevos pensamientos mayores se estaban formalizando y despertando y levantando una realidad dentro del ser humano. Y esos nuevos pensamientos vienen a ser ahora esos espíritus, llamémoslo, esos ángeles, esas virtudes, esas características, cualidades o atributos de todo lo que Dios y su reino es. Y ese es el hombre más fuerte. Eso es el espíritu dentro del hombre más fuerte que ahora causa que ese hombre que no podía hablar, ese hombre que no tenía la capacidad de vivir justamente, recto, puro, por cómo había sido condicionado, ahora sí podía vivir justa, pura y perfectamente. Y eso es lo que el contexto de estos versos nos está enseñando. Y es la misma realidad en nuestro presente. Es tal así que por eso mencioné anteriormente que esta enseñanza contiene la segunda venida de Cristo. Porque Cristo, a través de las
historias del Nuevo Testamento, a través de los evangelios, representa ese Espíritu de Dios dentro del ser humano. Por eso necesitamos notar cómo en los evangelios tenemos la historia, la vida de Jesús, el ser humano, Jesús, el hombre, pero Cristo representa al Espíritu de Dios dentro del hombre. Y la Biblia nos está contando una historia espiritual. Y necesitamos discernir lo espiritual espiritualmente para extraer entonces la enseñanza, porque es una enseñanza siempre presente para cada persona, porque está hablando de una realidad natural que siempre sucede en cada persona. Y aquí Jesús el Cristo, necesitamos entender esas dos realidades. La física para nosotros entonces en nuestro presente, relacionarnos, reconocer la humanidad, así como podemos mirar en nuestro pasado y reconocer la historicidad y naturaleza y humanidad de Jesús. Pero entonces reconocer la vivificación que Jesús tuvo por el unigénito Hijo de Dios. Dios es espíritu. Su unigénito Hijo es el Espíritu de Dios. Y aquí en la historia y en las historias que llamamos Evangelio, Nuevo Testamento y Apocalipsis, ese Hijo de Dios es Cristo. Y vemos cómo a través de los Evangelios nos unifica en la persona de Jesús esta realidad. Una persona y su naturaleza divina o su naturaleza espiritual. Para que nosotros en nuestro contexto entendamos la historia y nos identifiquemos con esa realidad. Nuestra humanidad, cuando es vivificada por el Espíritu de Dios, por el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia, por el abogado defensor, por el consolador, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por el Hijo de Dios, por el Hijo del Hombre, por Cristo. Todos esos subtítulos que mencioné, o todo eso es sinónimos, todos esos son como decir nombres que están diciendo lo mismo, refiriéndose a una sola esencia, a un solo espíritu que dentro ahora del hombre se levanta. Y por eso es como decir se despierta. O por eso nos cuenta la historia como Cristo resucitó. Porque es ese estado del ser humano, como aquí en el verso 14 nos dice, el ser humano, ese hombre que no podía hablar. Y a través de la Biblia, ese es el estado de los hombres. Por eso nos dice que están muertos o están en tumbas. Y por eso Cristo, este espíritu, en esta literatura nos cuenta cómo el unigénito Hijo de Dios, Cristo, murió en un cuento, en una historia, para ser entendido como símbolo. A lo que se está refiriendo es cuando el ser humano en nuestro presente, por cómo naturalmente hemos sido condicionados a través de nuestra vida y la totalidad de nuestras experiencias que causan que en el presente
esa realidad de la vida o ese espíritu de Cristo en nosotros esté muerto, esté dormido, esté inconsciente. Es ese estado de por eso no podemos como el hombre hablar, porque no tenemos la mentalidad. Pero cuando entonces viene la iluminación, ¿ves? Cuando viene la buena noticia, cuando uno escucha el evangelio, cuando uno escucha palabras de vida que comienzan a corregir, a entrar la palabra del Espíritu Eterno de que uno es uno con Dios, de que uno es hijo de Dios, de que uno es para vivir en paz, en gozo, en contentamiento, en felicidad, en plenitud. ¿Ves? Esas palabras que empiezan a corregir toda la mentalidad que desde niño nos había condicionado. Y es ahí que entonces, a través, como nos dicen los evangelios, contándonos en forma de parábola, cómo Cristo resucita, cómo entonces ahora una nueva mentalidad comienza dentro de uno para uno vivir conforme a todo lo que Dios, su reino, su realidad siempre presente es. Uno antes estaba en un estado que no podía. Ahora, vivificado por Cristo, por el Espíritu, ahora por estas palabras que motivan dentro de uno, que animan a uno entonces a vivir por todo lo que antes uno no vivía por. Antes uno vivía centralizado en cuál es mi beneficio hoy. ¿Cómo yo puedo manipular a más gente? ¿Cómo yo puedo gratificar mis emociones? ¿Cuál es mi placer hoy? ¿Qué es lo que yo quiero? Y así en esa mentalidad centralizada en uno caminaba. El camino de la vida era para satisfacer y procurar mi beneficio en todas las áreas. Ese era el marco, el panorama. Y por eso, en ese estado, uno no veía la luz de la vida, el resplandor. Pero cuando ocurre un momento, como en esta historia, en ese momento que Jesús se le presentó a este endemoniado y le habló, y sus palabras corrigieron su estado, su mentalidad, y vino a reconocer el mundo de todos, y vino entonces a morir a sí mismo. Vino entonces a tomar su cruz para morir a ese ser egoísta que desde niño lo había condicionado. Y ahí entonces Cristo resucita, el Espíritu de Dios. Ahora el ser que ahora en esta nueva conciencia, en este nuevo ánimo, sí puede ser honesto, ser sincero, ser amable, ser generoso, ser servicial, estar presente, ser feliz, crecer en su paz, crecer en la armonía del bien de todos y del bienestar de todos, procurar el bienestar en toda acción, en toda acción. En toda acción se relaciona con todo lo que Dios es, porque ahora es el ser que es consciente de la presencia de Dios por el Espíritu que ahora reina sobre él, en él, como el hombre más fuerte. Cristo, Dios, su reino. Y aquí vemos esa gran parucía o esa segunda venida de Cristo, porque siempre ha sido y será una realidad espiritual que es una realidad que sucede dentro
del ser, una realidad natural. Porque el Espíritu es, esa segunda venida es cuando ahora lo que predomina, ahora lo que gobierna el presente estado de uno es el reino de Dios y su justicia. Es toda verdad del hombre más fuerte presente. Es esa conciencia de Cristo en ti y en mí. Es esa mentalidad que ahora solo lo que uno ve es mi próxima acción, mi próxima acción, mi próxima acción, mi próximo pensamiento, mi próxima palabra, mi próxima acción va a ser en la armonía del bien, de la amabilidad, de la sinceridad, de la pureza, de la perfección, de la paz, del amor, de la honestidad. Y todo eso es ese ser que ahora en su presente es uno con Dios. Y eso es la segunda venida de Cristo. Cristo a través de la historia, vemos como a través de los evangelios, en su primera venida, eso es lo que los evangelios nos cuentan, cómo Cristo estaba muerto dentro de los judíos y dentro de esa iglesia del primer siglo, dentro de esa serie de ciudadanos o de esas 12 tribus de Israel, según las historias, que vemos cómo fueron evangelizados. ¿Por qué? Porque ellos desde que nacieron estaban condicionados a su mundo exterior, a su supremacía. Y por eso querían un rey y reino físico y político. Y el reino que Jesús en Cristo vino a demostrar era un reino espiritual. Y siempre el reino espiritual es una realidad presencial, que entonces se necesita reconocer. Por eso la parusía, esta palabra griega, tiene que ver con ese reconocimiento de ¿qué? De la presencia del rey. Cuando uno reconoce la presencia del rey, antes uno vivía porque dentro de uno el rey de este mundo, ese ser egoísta, esa naturaleza diabólica o satánica, como príncipe de este mundo o como rey de este mundo, dominaba este reino, el reino de la mente y del corazón y el reino de nuestras acciones y nuestra vida. Pero ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores es presente. Y por cuanto su realeza, su magnitud, su soberanía, su presencia es, entonces queda de uno en reconocer esa presencia. Y en ese reconocimiento es que tiene que ver con esa revelación, con ese entendimiento. Ahí sucede su venida, esa parusía, en ese abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, como un ladrón en la noche. Porque se está refiriendo a eso que sucede cuando una persona pasa de la ignorancia al conocimiento de algo. La ignorancia refiriéndose a ese estado oscuro, a ese estado que entonces, como nos dice la historia, estaba siendo empoderado y reinado por Satanás. En esa oscuridad e ignorancia, en esa vida centralizada en el egocéntrico ser. Pero a través del evangelio vino el conocimiento, vino el entendimiento que ahora empodera a uno a vivir por la luz, por la verdad. Y todo eso es
esta nueva conciencia en Cristo, en el espíritu de la vida. El espíritu presente es igual a decir, se entró a la vida eterna. La vida eterna refiriéndose a ese estado presente que la persona vive por paz, felicidad, contentamiento, hermandad. Estas son las características de la vida eterna, de la vida justa, de la vida en el reino de Dios, de la vida celestial. ¿Dónde? Aquí, ahora, hoy, en tu presente, en el mío. Todas estas historias espirituales son para que causen en nuestro hoy este estado. Y no nos está diciendo que allá algún día recibiremos todas estas cosas. No, todo este lenguaje espiritual figurativo nos está enriqueciendo para cuando es comprendido y entendido en nuestro hoy. Hoy recibamos todo lo que el cielo, reino de Dios, presencia de Dios es. Y por eso continúo con algunos de estos versos más para que veamos. En el verso, voy a leer el verso 23, dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando miramos este verso en todo el contexto, vemos cómo, según la historia, después que aquel que no podía hablar comenzó a hablar, entonces vemos a los expertos de la ley religiosa, a los fariseos, a los saduceos, como diciéndole a Jesús: tú echas y expulsas demonios por Belcebú o por Satanás. Y vemos entonces esta gran realidad, a lo que espiritualmente, eternamente se refiere a una ley incambiable, una ley siempre presente. Y lo vemos como Jesús dice: si yo por Satanás, por lo malo, trato de expulsar a lo malo, entonces es como decir, un reino dividido no puede echar para adelante. Ahora, pero si yo con Dios, con la luz, con lo bueno, destrozo a lo malo, a la oscuridad y tinieblas, a Satanás, que personifica esa mentalidad egoísta dentro del ser humano, entonces quiere decir que un hombre más fuerte, Dios, una mentalidad más gloriosa, unos nuevos pensamientos superiores a los egocéntricos que me gobernaban, ahora son presentes. No los tenía, pero ahora los tengo. Se me dieron, aquí viene la esencia de enseñanzas de vida eterna, que es lo que estamos siendo partícipes. Estamos siendo enseñados de principios espirituales que provienen de miles y miles y miles de años en nuestra historia y que anteceden las historias del pueblo judeo-hebreo. Enseñanzas como la ley de oro, enseñanzas de justicia, de paz, de amor. Por eso, inclusive, por eso yo hablo, y aquí voy a decir algo significativo. Por eso el Nuevo Testamento nos está revelando la realidad de una ley perfecta. Y lo perfecto no puede ser imperfecto.
y preservar su perfección. La pureza no puede ser impura y seguir siendo pura. La luz no puede ser oscuridad y preservar su iluminación. Y por eso yo, a través de esta página Universidad Cristo, comparto que la vida histórica de Jesús nos demuestra la verdad de la historia y la verdad de esta ley eterna. De que un reino dividido no puede subsistir. Por eso vemos que las historias del Viejo Testamento, lo que llamaríamos desde Génesis a Malaquía, presentan unas ideas, unos principios, presentan un espíritu a través de tanto su Dios como a través de sus leyes, como a través de sus historias. Totalmente diferente al espíritu, historias, conciencia y esencia que vemos en los Evangelios y Nuevo Testamento. Por eso vemos esta distinción y resultando en un Viejo Testamento, ahora a un Nuevo Testamento. Un viejo pacto, ahora a un nuevo pacto. Antes la ley, ahora la gracia. ¿Cómo las dos cosas pueden ser la misma esencia? No lo pueden ser. Solo lo son. En las creencias de las religiones que desde niño condicionan a seres humanos a creer que la luz promoviendo oscuridad es luz, o a creer que la pureza siendo impura preserva su pureza, o a creer que el amor demostrando odio, hostilidad, sigue siendo amor. La justicia siendo injusta sigue siendo justa. La paz a través de la guerra sigue siendo paz. Inconcebible. Pero así es como desde que nacimos en el Nuevo Mundo, en el Occidente, se nos condicionó a creer que todas estas historias están revelando una sola verdad. Y no, nos está demostrando esa gran ley, cómo hay dos reinos peleando entre sí. Y por eso en las historias desde el Viejo Testamento, de Génesis a Malaquía, el espíritu motivador de los ciudadanos basado a los pactos, promesas, leyes, basado al Dios de la literatura y lo que personificó en sus historias y representa hasta hoy en sus historias. Por eso vemos la condición y deseos. Por eso vemos la naturaleza egoísta. Por eso vemos la hipocresía que predominaba en los religiosos, en los expertos de la ley. Por eso vemos su espíritu de vida que era centralizado al empoderamiento, a su supremacía y a un reino físico. Y por eso los romanos eran sus enemigos y por eso demostraban a través de sus actitudes todas estas características de aquellos que eran esclavos a ese espíritu, a ese Satanás. Como claro Juan capítulo 8, verso 34 nos los enseña, como Juan capítulo 8, verso 44 nos los demuestra. Y por eso vemos que el espíritu del Viejo Testamento representa a esas personas endemoniadas, a esas personas que por sus
creencias estaban cautivas en sus mentes y corazones a sus ideas, a sus promesas, a su reino material y físico. Y vemos entonces naturalmente cómo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, cómo Dios, cómo en Cristo, en este espíritu vivificador que era el único que podía resucitar en esas personas muertas para ahora, así como en la historia, aquel que no podía hablar. Imaginémonos, aquel que no podía ser justo, aquel que no podía decir la verdad, aquel que no podía amar genuinamente, aquel que no podía ser pacífico. Ahora vinieron a ser vivificados internamente por las palabras de vida eterna, por la enseñanza, por el mensaje que vino a causar la salvación dentro de ellos. La salvación refiriéndose a ese nuevo espíritu motivador que el conocimiento causando el entendimiento los empoderó a la nueva vida de este espíritu, de la paz, del bien, y ahora resucitándolos de ese estado, como la Biblia nos dice, de ese estado que estaban muertos y en tumbas, como Juan capítulo 5, verso 28 y 29 nos dice. También como Efesios capítulo 5, verso 14, cuando dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ves? Esa iluminación que ahora empodera a aquel que no podía a poder. Y en ese poder del Rey de Reyes dentro, ahora vive la vida y sobrepasa, camina sobre, pisotea todo aquello que antes lo cautivaba. Y eso nos revela una gran diferencia entre el espíritu que predominaba y hasta el día de hoy predomina la mentalidad de este pueblo y su cultura judeo-hebrea, que hasta el día de hoy su mentalidad siempre ha sido por un reino exterior. Y miremos cómo están bombardeando a Rafa, a más de 1 millón de personas inofensivos, y cómo están causando, cómo la guerra puede ser paz. ¿Dónde está el espíritu de amor, de compasión y de bien? No existe. Porque un reino dividido no existe. Cuando está predominando la guerra es porque lo que predomina es el odio. Y lo que predomina es la mentalidad egocéntrica que tiene en su ser, su supremacía y su beneficio y sus razonamientos, sus justificaciones para empoderarse. Y así a través de la historia desde el Viejo Testamento nos vienen a través de cuentos enseñando la nueva historia, cómo se va desarrollando. Por eso, un reino dividido no puede subsistir. Por eso vemos esta realidad espiritual. Y por eso aquí en esta página Universidad Cristo enseño que Jesús en la historia no es ni el Dios del Viejo Testamento, ni las ideas del Viejo Testamento. También enseño en esta página que Cristo representa luz pura, verdad pura, eterna. Y para conocer todo esto necesitamos realmente
conocer la historia y los valores y principios que desde la historia antecedieron las historias que llamamos creación o Génesis. Las historias de la creación de un pueblo. Y por eso en su creación, sus escribas, sus autores, escribiendo su desarrollo de su historia. Y por eso su Dios, sus promesas, sus características y cualidades, sus beneficios, sus objetivos. Y si miramos y filtramos las historias como cuentos que históricamente están enseñando, entonces el procedimiento hacia la historia de unas personas, porque está describiendo ese crescendo, ese crecimiento en las historias, cuentos, las personas que no tenían nada, a cómo a través de la historia han venido a empoderarse de todo. Y si miramos en nuestro presente, quienes reinan literalmente en las áreas, en los sistemas que más poder tiene para condicionar a las masas, a los billones de personas a través del mundo, veremos la relación con las historias, con el Génesis y sus historias. Por eso, un reino dividido no puede subsistir. Por eso cuando vemos esta historia, como les dije, nos revela la esencia de Cristo, la esencia de amor, de paz, de justicia, de bien, siempre presente. Porque desde la historia que antecede a las historias del Viejo Testamento, la revelación de Dios, el espíritu de la vida siempre presente, tenía que ver con una realidad de la vida natural, de paz, de justicia, de bienestar, de hermandad, de respeto, de reconocimiento, que todos los seres humanos formalizamos parte en esta vida y por ende todos como seres humanos somos para vivir en unión, en valorizarnos unos a otros. Tenemos unas características externas que nos distinguen, pero internamente tenemos la esencia que nos une y eso se supone que se reconozca para que se viva en tal armonía. Y cuando conocemos la historia, vemos que por miles de años ese era el valor de vida y a través de historias, como aquí he hablado tantas veces, a través de historias, a través de cuentos, a través de enseñanzas, se ha querido enseñar ese principio de valor, esa ley de vida, de justicia, de hermandad, ese camino de la vida, el bienestar de todos como seres humanos. Y vemos cómo en la historia entonces ese Satanás se ha levantado en la historia. Esa mentalidad egoísta a entonces separarse de la hermandad, separarse de ese reconocimiento de que todos formamos parte de esta vida en unión, en respeto y amor. Y se separaron y crearon sus historias para distinguirse como ellos son diferentes. Cultura y con esa mente de diferencia, con esa mente adversaria, crear entonces la historia
hacia el empoderamiento de bienes materiales y físicos. Y esa realidad es la realidad que Jesús, el judío de nacimiento, que había sido condicionado a esas ideas, vino a confrontar esas ideas con el espíritu de la historia, con la realidad presente, como la ley de la justicia y de la hermandad. Por eso vino solamente a los suyos, porque los suyos eran los que estaban cautivos a la mentalidad egoísta y a la mentalidad de nuestra superioridad, y por eso a la mentalidad de nuestro materialismo y nuestro empoderamiento, nuestra soberanía. Y en esa mentalidad por ley, en ese espíritu adversario y satánico, por eso, por ley, el espíritu de la vida eterna no reinaba y estaba muerto Cristo. La misma historia que el Bhagavad Gita nos enseña. Arjuna representa a ese ser humano ignorante de Dios. Por eso el canto del Señor. Y por eso Krishna en esta historia, ¿ves?, viene a iluminar la conciencia y el corazón de este ser humano. Viene a ser Krishna en esta historia, personifica la esencia de Dios, la presencia de Dios. Viene a ser en esta historia la visibilidad de Dios. Hacerle al humano, a empoderar al humano para que pueda en su contexto y presente ver a Dios, ver la justicia, ver el amor, ver la paz, ver la hermandad y por ella vivir. Y esta historia vemos a Krishna, y en el Nuevo Testamento nos revela la misma esencia en Cristo. El mismo espíritu de justicia y bien eterno. La luz que ilumina al ser humano, que el ser humano en su estado egocéntrico estaba esclavizado por esa mente satánica, adversaria a la mente de la vida, de la justicia y de la paz. Y aquí vemos esta guerra entre Dios y su reino, su imperio, sus ángeles, sus cualidades características, sus atributos, la justicia, la paz, el amor, el bien, la hermandad, la seguridad, la felicidad, el gozo, la no violencia, porque se reconoce que todos somos uno, hermanos, y se vive en esa conciencia, en ese espíritu, en esa ley incambiable, imperecedera, siempre presente. Y ese rey y ese reino es que destruye a esa mentalidad, a ese ser adversario que dentro de uno se quiere levantar, o dentro de uno reinaba por un tiempo. Y aquí vemos esta enseñanza espiritual, y vuelvo a leer, como nos dice el verso que acabé de leer unos minutos para terminar, Lucas capítulo 11, donde dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Por eso es un reino dividido, una mentalidad dividida. No puede. Cuando en ti lo que predomina es el bien, la justicia, la sinceridad, la paz, el amor, el respeto y toda característica, cualidad y atributo que reconoces como la presencia de Dios y de su reino. Cuando en ti quien gobierna y lo que predomina
Lo supremo en tu ser, en tu mente, en tu conciencia es ese rey. Es imposible hacer el mal. Es imposible mentir. Es imposible manipular. Y esa es la realidad que nos enseña el que no está en esta mente, en que no está siendo dominados por el Rey de Reyes, por el Espíritu Cristo, por Dios. A mí se opone. Está en esta otra mente, está en otra sintonía. Por eso lo que estamos viendo hoy, toda esa injusticia real que se está causando a través de guerras, quiere decir que la paz no está. Y no se le puede atribuir que eso es plan de Dios de acuerdo a sus profecías. No, esos son ideas de hombres que las están llevando a cabo para su supremacía. Como a través de la historia, sus historiadores, sus escribas, escribieron porque son sus ideas y deseos. Necesitamos despertar a la realidad de nuestro mundo y a la realidad de estas escrituras y a entender lo espiritual, espiritualmente. Porque todo lo espiritual nos está revelando la realidad natural de nuestro presente siempre. ¿Lo entendamos o no? Por eso Jesús terminó diciendo en el verso 28, y para terminar, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Todo el que escucha el consejo en su presente y decide ponerlo en práctica, decide cambiar. Es la persona que tenía estos hábitos, estas costumbres, influenciadas por estos deseos, por estas compulsiones, motivaciones, sensaciones, estos pensamientos que me arraigan a estas decisiones y a estas acciones. Y ahora es el ser humano que en su presente escucha la palabra de Dios, escucha una verdad. Y eso causa dentro de sí ese nuevo sentir, ese nuevo espíritu, esa nueva motivación, ese nuevo ánimo. Y ese nuevo ánimo naturalmente causa ese nuevo deseo, ese empoderamiento, esa responsabilidad para que de ahora en adelante dominar ese viejo ser. Y por eso entonces la persona que pone en práctica, ¿cuándo? Diariamente. Pone en práctica, ¿cuándo? En cada próxima oportunidad. Porque la vida es este gran salón de clase que podemos continuar perfeccionando la acción que tomamos hace 3 segundos atrás, y la que tomamos hace media hora atrás, y la que tomamos hace 2 horas atrás, y la que tomamos ayer. Hoy tenemos la oportunidad, ahora, por cuanto oímos la palabra de Dios, oímos la palabra de vida, recibimos al Rey de Reyes, reconocemos su presencia. Entonces estamos empoderados ahora para hacer la justicia, para hacer la luz en medio de las tinieblas, para hacer esa manifestación de todo lo que Dios es, para hacer el amor donde el amor, la paz es necesitado, para hacer el servicio, para hacer la honestidad, para hacer la felicidad, para hacer esa realidad, esa presencia de un estilo de vida sobrenatural que siempre presente es, porque es el estilo de vida de aquel
que ha sido empoderado en Cristo por el reino de Dios, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que gana la guerra espiritual. Y por eso aquí vemos esta guerra espiritual, la guerra natural de nuestra vida. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.